A muchos de ustedes. Eh, sí, son las 11:36 en Argentina, ya es tarde. Felicito a todos los argentinos que decidieron prenderse a este desafío también. Daniel, Brenda, lindo verlos. Y bueno, Braulio, gusto verte también por acá. Me encantó la posibilidad de compartir este tema y si bien no vamos a profundizar punto por punto cuestiones de, podemos decir, específicas del tema ético, sí vamos a desarrollar mucho en cuanto a la importancia de la ética en el ministerio. ¿Sí? Y antes que nada me gustaría poder establecer una dinámica de cómo yo trabajo en las clases, de cómo me gusta desarrollar las clases y me gusta que sea participativo, así que en cualquier momento de la clase, si alguien tiene una pregunta, si quieren interrumpir, levantan la mano virtual o levantan la mano, yo voy a tratar de verlos a todos, aunque no pueda todo el tiempo por las diapositivas. Se desmutean y me interrumpen, no hay ningún problema. La idea es que podamos edificar juntos los conceptos que vamos a trabajar. Y me llamaba mucho la atención saber cuánta gente se iba a inscribir en este tema, porque, bueno, justamente no es un tema que sea llamativo en cuanto a lo lindo que es estudiar la ética, sino, y es más, cuando nos introducimos, creo que acá todos hicieron intensivo, ¿no? Todos hicieron bien. Cuando eh, empezamos a descubrir gracia y empezamos a profundizar en la palabra y en el mensaje de la obra redentora completa de Jesús por nosotros, de repente empezamos a sentir cierta distancia hacia cosas que tengan que ver con el legalismo o con la ley en sí. Y hablando con Ramón en estos días también estamos de acuerdo en que hablar de este tema a veces es difícil porque como que nos ponemos o de un bando o del otro y pensamos que por estar en la gracia no tenemos que profundizar en la ley. Y cuando hablamos de ética estamos hablando específicamente de ley. Pero me gustaría saber cuál es su expectativa de este módulo y por qué se anotaron, qué es lo que les llamó la atención o por qué se sintieron motivados a estar en esta materia. Cortito, pero me gustaría escucharlos. Bueno, Vic, yo llevé ética justamente en la universidad, también un poco en la maestría, y realmente me interesa muchísimo saber cuál es la diferencia de lo que puede aprender uno en el aspecto de ética moral normal en cuanto a cualquier planteamiento ser humano o filosófico, que en una perspectiva meramente cristiana, ¿no? Entonces, la verdad sí me llama mucho la atención porque ética, de hecho, sí fue de mis clases favoritas en la universidad y de maestría también. Qué bueno, Braulio, porque ahora escuchándote me siento un poquito más motivado, aunque también un poco más asustado. No, pero sí, porque sé que desde tu lugar vas a poder aportarnos quizá algo más académico y me encantaría que puedas hacerlo, así que sentite en toda la libertad de poder aportar lo que vos has aprendido y has estudiado. Eh, y trabajando sobre esto, ¿pudieron ver el sílabus que compartió Astrid? ¿Sí? En el sílabus hay un material de referencia que utilizamos, que es un libro, Ética Cristiana, un enfoque bíblico-teológico, de Gerald
Nienhuis y James Ekman. Son difíciles los nombres, así que le vamos a decir Gerald y James, ¿sí? Para hacer más fácil, sí. Pero viendo el material en sí, en realidad los menciona como dos autores y yo esperaba encontrarme el desarrollo de dos autores dentro de un libro y resulta que son dos libros dentro de un libro, ¿sí? Entonces está muy marcada la parte donde comienza uno y termina el otro, o termina uno y empieza el otro, en ese orden, pero es muy enriquecedor el tomar las dos partes. De hecho, la primera parte, la primera clase que vamos a ver hoy es la segunda parte del libro, ¿sí? No arranqué desde el principio, sino arrancamos desde, en mi caso es la página 191, donde habla de una introducción hacia la ética. Aparte de este libro, estuve también leyendo algo de John Maxwell, que por ahí les puede llegar a interesar. Después les voy a compartir el nombre. Si me dan un segundo ya se los voy a decir. Y John Maxwell, estoy haciendo toda esta introducción sin dejarlos hablar cuando quería que ustedes hablen, pero porque quiero hacer mención acerca de algo que decía Braulio. Regla de oro del líder, ¿sí? Se llama el libro de John Maxwell. Es un libro muy cortito que surge de una invitación que le hicieron a dar una conferencia en una empresa multinacional, ¿sí? Y él inicia este libro hablando de esto, le pedían que hable de la ética laboral y él decía, eso no existe, porque si hablamos de cuestiones éticas, la ética tendría que ser una sola y como individuos tendríamos que manejarnos con la misma ética en todos los ámbitos que nos manejamos, ¿no? Que nos desarrollamos como seres humanos. Entonces la ética, en base a eso, lo que decías Braulio, la ética ministerial tendría que ser la misma ética laboral que apliquemos los cristianos, ¿no? Pero sí creo que como cristianos tenemos, en lo que diferimos del resto de las personas es que el fundamento de lo que nosotros adoptamos como la norma moral es inmutable y tiene un documento y ese documento es la palabra de Dios, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a introducirnos en la clase en sí. Gracias Braulio y espero, bueno, escucharte seguido en la clase. ¿Alguien más que quiera contar por qué eligió el módulo? ¿Cande? Sí, bueno, yo por ahí, a diferencia de Braulio, no tengo estos estudios o nada, no estudié nada referido a eso, más que, bueno, intensivo y alguna que otra cosa, pero es seguir creciendo, básicamente, seguir aprendiendo y creo que es eso, más que nada. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, continuamos. Arrancamos en sí. Vamos a compartir algunas diapositivas y tengo algunas preguntas para hacer más que respuestas, pero bueno, espero conocerlos un poquito más, ¿sí? Ética. Tenemos algunas definiciones dentro del material, que ahora les quiero compartir algunas, pero también tenemos definiciones de diccionario y tenemos algo para estudiar. Definiciones de ética y de ministerio. Vamos a trabajar un poquitito sobre eso. El material habla, cuando habla de la introducción en la página 191, está hablando de que los términos ética y moralidad son virtualmente sinónimos en el mundo moderno, pero
es comprensible que por esto la gente se confunda pensando que los dos términos son intercambiables. Pero en base a los autores que estamos trabajando, esto no es correcto. Ahora, en base a estudios filosóficos, muchos dicen que sí, que son sinónimos. En base a los autores, dice que no es correcto. De la historia aprendemos que las dos palabras tienen significados distintos. Y acá creo que esto Braulio va a aportar un poquito ya respondiendo a algunas diferencias que vas a encontrar en cuanto a lo que se puede estudiar catedráticamente en una universidad no cristiana, ¿no? Ética viene de la palabra griega ethos, que significa un establo para caballos, un lugar de estabilidad y permanencia. ¿Me están escuchando? Sí, pero me quedé medio tildado en la cámara, ¿no? Sí, te escuchamos, pero no, ya te atoraste un poco. Ok. A ver qué pasó acá. Bueno, pero si me escuchan, seguimos igual. Entonces, tiene que ver con estabilidad y permanencia. Y la palabra moralidad viene de la palabra latina moralis, que describe la conducta cambiante de la sociedad. ¿Sí? Entonces, la principal diferencia, ¿cuál sería? Pues de hecho, hasta podrían llegar a ser contrarias, ¿no? Porque una llega a decir que es estabilidad, mientras que la otra habla de conducta cambiante. Exactamente, si hablamos desde esta definición, son casi opuestas, ¿no? Sí. Estoy cerrando cosas a ver si el problema es mi PC, porque quedé ahí, pero me gustaría que vean las diapositivas también. Quizás cambiando la cámara de acá. Entonces, Braulio decía que pueden llegar a ser opuestos desde estos conceptos. Y la verdad es que si hablamos de que la moralidad es cambiante en base al momento y a la cultura del momento y al lugar del momento, y la ética no, entonces esa es la principal diferencia que hay entre una y la otra, ¿sí? Y no es el Zoom, sino es el Prezi. Ahí se terminó de morir. Bien, la ética es normativa absoluta. Se refiere a un conjunto de normas que orientan nuestras vidas y definen nuestros deberes y obligaciones. ¿Sí? Esto está teniendo bastantes problemas. Estoy insistiendo un poquito con el Prezi porque es una ayuda muy grande a la visual al momento de tomar notas, y si van a volver a ver el video, tomar notas con eso es mucho más fácil. Por eso estoy tratando de insistir un poco con eso. Entonces, produce los imperativos que establecen las pautas aceptables de conducta. Es lo que la gente debe hacer. Y en contraste, la moralidad trata con lo que la gente hace, no con lo que la gente debe hacer. Entonces, en base a esto, si hablamos en términos ya un poquito más filosóficos o sociológicos, ¿sí? Estamos hablando de el ser con el deber ser. ¿Sí? La diferencia que existe entre el ser con el deber ser. La moral, entonces, la moralidad describe lo que ya están haciendo frecuentemente sin relación con pautas absolutas, sino sencillamente
con lo que está sucediendo en un ámbito normal, cultural, en un entorno y un contexto de lugar y tiempo que difiere del resto de los lugares y tiempos o del mismo momento en diferentes lugares o de otros tiempos en el mismo lugar. Entonces podemos decir que la moralidad de hoy en Argentina no es la misma moralidad en Norteamérica o en Europa, ¿sí? En base a esto, ¿se comprende un poco la diferencia entre ambos términos? ¿Sí? ¿Desde dónde están abordadas? ¿Sí? Obviamente, entonces, desde este punto también podemos decir que la moralidad del tiempo de la Biblia no es la misma moralidad que la de hoy. ¿Sí? Y entonces también se pueden justificar muchas posturas y por esto es que para mí es necesario, más que necesario, que podamos estudiar y poder desarrollar esta materia, y me encanta que puedan estar acá porque cuando hablamos de ética ministerial, hoy estamos viendo muchísima necesidad dentro de la iglesia de que esto es casi como una urgencia que estamos teniendo con la iglesia, ¿no? No vamos a mencionar, ahí volví, hello. No vamos a mencionar ningún caso específico, ninguna iglesia específica. Sí, quizás si a ustedes se les viene algún caso sin nombrar, sin dar nombre de iglesia, sin dar nombre de pastores, y quieren traerlo a la clase como un caso específico que a ustedes les haya llamado la atención y por lo cual ustedes se hayan sentido motivados a estudiar esto. Pero sí creo que cuando hablamos de ética ministerial, a veces en conceptos que de hecho lo desarrolla muy bien el material y habla de que en la iglesia mucho tiempo nos enfocamos en estudiar y profundizar en doctrina, en qué nos diferencia unos de otros, en qué liturgia o cómo podemos hacer mejor la experiencia del fin de semana, y dejamos los temas profundos en cuanto a lo que Dios espera de sus hijos y cómo deberíamos vivir si somos ciudadanos del reino de los cielos, queda como en un segundo plano, y al quedar en un segundo plano se diluye el poder del Evangelio, el poder de la influencia del Evangelio en ámbitos que necesitan el Evangelio, ¿no? Necesitamos saber con profundidad los fundamentos de por qué creemos lo que creemos para poder estar como hijos de Dios hablando en ámbitos y presentando nuestra postura en ámbitos donde se está desarrollando lo que va a pasar dentro de 10 años en la educación de nuestros países, donde se está desarrollando lo que va a pasar dentro de 10 años con la tecnología, con la biotecnología, y todos esos lugares nosotros como hijos de Dios solamente podemos dar opiniones y no fundamentos teológicos profundos, porque justamente no profundizamos y no nos interesamos en entender y comprender con inteligencia, con sabiduría, pero también con palabra, cuál es el fundamento de por qué creemos lo que creemos. ¿Sí? Y estudiando bien esto, la verdad que veo que es más que necesario y urgente para nosotros como iglesia poder no solamente comprenderlo como ministros, sino darle lugar en nuestras congregaciones, no por establecer la ley como el parámetro indiscutible para desarrollar el ministerio, sino para saber dónde estamos parados. Hasta acá, yo creo que deben haber algunas preguntas por ahí dando vueltas. ¿Cómo ves, Braulio, lo que planteaste en base a esto?
Me hace total sentido lo que dices acerca de que tendría que ser la misma en todos lados, ¿no? Porque justo en el ámbito catedrático sí hay muchas ramas acerca de la ética, cómo debería de ser el ámbito profesional, el ámbito laboral, cómo deberías de ser como un representante familiar, etc., etc. Y como cristianos, sí, cuidando el aspecto de la integridad que tenemos como cristianos, nuestra conducta tendría que ser la misma en todos lados. Entonces, eso me hace mucho sentido, Vic. Bien. Ahora, ¿por qué ética ministerial? ¿Qué les parece a ustedes? Porque, como decías, Braulio, tendría que ser la misma ética en todos lados, pero ¿alguien me puede... Ahí, Braulio, ¿querías decir algo? Sí, 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 interrumpa. ya me dio Ahora pena estar micrófono. hablando, ¿eh? Ya me ¿Eh? dio pena estar hablando. No, no, Pero yo creo que justamente tiene que ver con que la ética se va delimitando en ciertas características culturales en diferentes lugares. Entonces, no es la misma la ética que puede llevarse, por ejemplo, en México, que la ética que podría llegar a basarse en otro país con diferentes como reglas o normativas que la sociedad determina, ¿no? Entonces, basándonos en el aspecto cultural, yo creo que sí es bueno delimitar el hecho que estamos dentro de una sociedad en la cual como tal no hay existe una ley, pero como ya aprendimos lo de la gracia, no nos basamos dentro de la ley. Sin embargo, existen ciertas características ministeriales que me imagino que hay que aprender para delimitar el rasgo cultural ministerial, ¿no? claro, ahora vos hablabas de ética con la diferencia de lugares y de legalidad y de diferentes estados, diferentes gobiernos, diferentes leyes, pero acá estamos hablando de una misma ética, ¿sí? Que tiene un solo fundamento, que es la palabra de Dios. Y eso no cambia. Entonces, cuando hablamos de ministerio, ¿y por qué hablamos de ética ministerial? Si entendemos ministerio como el servicio que un creyente realiza de acuerdo con un llamado particular de Dios para la iglesia y la misión, entonces el fundamento de este servicio que desarrollamos como creyentes está fundado en su palabra donde Dios mismo se establece y establece su naturaleza, pero también establece cuál es nuestra naturaleza. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Tengo una definición de ética de diccionario. Es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Ética profesional, cívica o deportiva, como decíamos recién. Ahora, Paredes y Velasco en 2015 mencionan que la ética es la ciencia o disciplina que define las leyes o normas a que debe conformarse la actividad o el comportamiento humano para que sea realmente humano. ¿Sí? Adicionalmente, el Diccionario Soviético de Filosofía, en 2019, menciona que la ética es una ciencia que trata de la moral, de su origen y de su desarrollo, de las reglas y de las normas de conducta de los hombres, de sus deberes hacia la sociedad, la patria y el Estado. Anteriormente mencionamos que cuando se confunde y se mezcla la ética y la moralidad, el resultado es que la corriente cultural establece las normas. Y ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos un problema. Las normas sobre las cuales nos conducimos como seres humanos, como hijos de Dios, no deben estar establecidas por la corriente cultural. Porque ahí es cuando las normas se vuelven relativas y cambiantes. Lo que es habitual se termina convirtiendo en lo absoluto. Las normas absolutas son consumidas
por la naturaleza fluctuante de la cultura y termina triunfando el relativismo sobre lo absoluto. ¿Está muy complicado? Los veo con cara como que... No, ¿no? Ahora, el Dios en el que creemos es un Dios absoluto. Es un Dios de absolutos. Él nos estableció parámetros no solamente para nuestra vida como cristianos, sino para nuestra vida como ministros del Evangelio. Y ahí es a veces donde pensamos que la gracia suprime lo que Dios estableció. Y Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a ampliarla. Sí, Él vino a cumplirla, pero vino a ampliarla. Y si entendemos y vemos cronológicamente los sucesos en la palabra, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo le escribe a Timoteo, a Tito, cuando se escribe Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, ya Jesús había muerto, había resucitado, había enviado a su Espíritu Santo, o sea que estábamos en el tiempo de la gracia. Sin embargo, Pedro, Pablo y los que escriben el Nuevo Testamento, Santiago, una y otra vez hablan acerca de la conducta que debería un ministro, un hijo de Dios, desarrollar en su vida cotidiana. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como ministros? Y ahí es donde la ética ministerial entra en juego. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Porque a veces pensamos que detrás de gracia podemos desarrollar un estilo de vida inadecuado conforme a la palabra de Dios y conforme al Evangelio. Total, ahora no me pueden juzgar porque yo estoy viviendo bajo la gracia. ¿No? No sé si lo han escuchado, pero yo sí. ¿Sí? Ah, entonces, ¿de qué gracia está hablando, pastor? No, es que yo entiendo la gracia, pero esa gracia es la que me acercó al corazón de Dios, la que me permite entender que soy insuficiente, que necesito arrepentirme y una y otra vez venir a sus pies, porque en esa insuficiencia Él es más que suficiente para mí, pero Él es el que me transforma cada día. O sea, yo no puedo seguir siendo el mismo que antes de conocerlo. Esa gracia es la que me transforma. Y si entendemos esa gracia transformadora obrando en nuestras vidas, nuestra vida debería ser transformada por el poder del Evangelio. ¿No? Quiero escuchar un poquito de ustedes, a ver qué opinan. Bueno, a ver, nadie quiere hablar. Bueno, vamos a seguir entonces. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, porque Él nos creó y Él nos redimió. Por lo tanto, su revelación verbal contiene la norma absoluta sobre la cual fundamentamos nuestra vida y construimos nuestros deberes y obligaciones hacia la familia, hacia la iglesia y hacia el Estado. Para Dios la ética no es un conjunto de principios fluctuantes, es un conjunto de absolutos que reflejan su carácter y definen el deber humano. Y acá entra en juego una palabra que tenemos para hacer otro curso entero, que es la palabra
carácter. Él quiere que lo amemos y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este mandato doble es un ejemplo poderoso de nuestro deber hacia Dios y hacia el hombre. Estas cosas son imperativos para todo ser humano. Constituyen una ventana sobrenatural para ver lo que es bueno, correcto, justo y perfecto. Cuando hablamos de ética, las primeras palabras que se nos vienen a la mente siempre son una de estas: bueno, correcto, justo o perfecto. ¿Qué es lo que Dios establece para nosotros? ¿Y por qué lo establece para nosotros? No solamente porque es un Dios autoritario que quiere establecer su manipulación en nuestra vida para que seamos títeres. No. Esto constituye para nosotros una ventana sobrenatural para ver lo que es bueno, correcto, justo y perfecto para nosotros y para nuestro entorno. Obviamente, para nuestro ministerio. Si hablamos de personas que están queriendo ser edificadas para desarrollar el ministerio, si esas personas son ustedes, entonces tenemos que entender que nuestro fundamento es inmutable, que nuestro fundamento no es un montón de principios que van acomodándose de acuerdo a la cultura del momento, sino que Dios es Dios soberano, Él nos ama, pero también quiere que alcancemos el máximo de nuestro potencial. Y lo vamos a alcanzar desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. Cuando hablamos de ética ministerial, de ética cristiana, de ética teológica, bíblica, no estamos hablando de otra cosa que no sea el carácter de Cristo desarrollado en nuestras vidas. Ser más como Jesús. Que de hecho es lo que significa ser un cristiano, ¿no? Sí, en el lenguaje hispano todos sabemos que cristiano es, y lo hemos predicado y escuchado un montón de prédicas de que somos pequeños Cristos, ¿no? Y es Cristo en mí. Y si vamos a la palabra Cristo en mí, es la esperanza de gloria. El carácter de Cristo desarrollado en mí como hijo de Dios, reflejando su reino, siendo un embajador del reino de los cielos, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y no estamos hablando solamente de orar por enfermos y que sean sanados, no estamos hablando de dones, no estamos hablando de talentos, no estamos hablando de habilidades, no estamos hablando de servicio, estamos hablando de carácter. Y quizá no es el mensaje más alentador ni el mejor mensaje para un domingo grande, ni el mensaje evangelístico para el fin de semana, para que muchos se conviertan, pero sí para cristianos que están queriendo crecer. Como decía Candy hace un ratito, quiero crecer. Bueno, si queremos crecer necesitamos entender que profundizar en la palabra para desarrollar el carácter de Cristo es elemental para nosotros. Por eso nos encanta que estén buscando, bueno, todos los argentinos a esta hora, 12:10 de la noche, buscando comprender, conocer más, escuchar más de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con nuestro llamado, pero no solamente con nuestros talentos y con nuestros dones, que seguramente los tenemos y son hermosos y edifican, pero cuánto más edifica el carácter de Cristo desarrollado en tu vida. Cuánto más edifica a la iglesia, a tu familia, a tu entorno laboral. Cuánto más testimonio da el carácter de Cristo desarrollado en tu vida que tus dones y tus talentos. Algunas razones por las que debemos estudiar ética. La primera razón para estudiar la ética es que la cultura occidental
ha abandonado cualquier marco absoluto para su pensamiento acerca de normas éticas. Un ejemplo claro de esto es la bioética. La tecnología médica está avanzando tan rápidamente que las consideraciones éticas han sido descuidadas para favorecer las consideraciones prácticas. Cuando ponen en la balanza, lo que más vale es lo que más sirve, lo práctico, ¿no? Y las consideraciones éticas que queden a un lado. Esto es más práctico. Una segunda razón se enfoca en el hecho de que tantas preguntas éticas son como una pendiente resbalosa. Considere el asunto del aborto en 1973, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que una mujer podría tener un aborto basado ¿en qué basado? En el derecho a la privacidad, implicado en su Constitución. Nadie se dio cuenta de que esta doctrina sería tan poderosa. Este derecho implicado puso el asunto del aborto en otra perspectiva. Los asuntos éticos se alimentan el uno del otro. La lógica de un debate se utiliza para orientar la discusión acerca de otro asunto. Y los cristianos debemos entender este proceso, porque si no lo entendemos no vamos a tener ningún impacto en los debates acerca de la vida que están sucediendo hoy más que nunca, hirviendo, ponen los autores, en nuestra sociedad. La discusión ética es una pendiente resbalosa sin la revelación divina, sin saber qué es lo que Dios establece para esos ámbitos. Y ustedes me van a decir, pero de la biotecnología, Dios en la palabra no dice nada. Profundicemos en la palabra y vamos a ver que su palabra es práctica, es relevante para lo que hoy tenemos que enfrentar. En tercer lugar, los cristianos debemos entender la naturaleza integrada de los asuntos éticos. Muchos cristianos no saben usar su Biblia para analizar los asuntos éticos contemporáneos. Para muchos, la Biblia no es relevante. Pero esta situación no puede continuar así. Los cristianos debemos aprender a pensar bíblicamente y cristianamente acerca de asuntos éticos. En cuarto lugar, muchos cristianos saben cuál es su posición en ciertos asuntos éticos, pero no la saben defender. Decisiones éticas son parte de la vida diaria. No solamente saber lo que creemos, sino también saber explicar por qué creemos lo que creemos. Vamos a hablar de un concepto que es el relativismo. El argumento del relativista ético se puede resumir en 3 proposiciones. Lo que se puede considerar moralmente bueno o malo varía entre una sociedad y la otra, de modo que no hay normas morales universales sostenidas por todas las sociedades. ¿Alguien me puede decir algo en base a eso? Fíjate que estaba viendo la serie de Vikingos hace como 3 meses. Yo sé que suena raro porque es una No serie, la vi. pero justamente hay un contraste ético bien cañón donde la cultura de los ingleses era muy cuidada y muy dedicada hacia Dios, a excepción de ciertos altos mandos, y se sorprendían cómo podría cambiar dentro de la misma temporalidad, cómo vivían dentro de la sociedad vikinga, ¿no? Teniendo inmoralidades sexuales así a grandes escalas, asesinando, sacrificando, cuando ellos ya no creían en sacrificios, sacrificaban humanos, o sea, creo que puede haber un relativismo en la ética de 2 diferentes lugares, porque no se basan bajo la misma ética, cada uno tenía su perspectiva relativista basada en su sociedad específica, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿puede pasar esto en la iglesia? Braulio dice que sí, así. Puede Es pasar, complicado. debería de ser, ¿no? No debería de, pero
sí pasa. Daniel, decí, ¿qué ibas a decir? Aunque es complejo en sí el tema, porque tiene que ver también quizás con interpretaciones, pienso, en algunos lugares o sectores, sobre algunos grises quizás. Nuestra tendencia quizás humana pecaminosa le gusta, bueno, cuestionar siempre, pero donde hay grises, donde no hay algo claro, ahí da, bueno, lo que cada uno le parezca y establece sus normas en base a esos grises que podemos considerar, ¿no? Y por ahí para lo que para mí en un gris está bien, el otro dice, no, para mí acá esto está mal, no lo acepto. Entonces, cada uno va haciendo sus normas y por ahí con el paso del tiempo por algo lo cambia, como si va fluctuando. Pero bueno, sí, es bien complejo, no solo para dentro de las 4 paredes a nivel local en un templo, sino para la vida misma, como decimos, las decisiones diarias, y también la otra que a veces cuesta defender una posición, aunque quizás en tu mente, en tu cabeza, vos entendés todo perfecto, pero por ahí a la hora cuando se presenta una postura donde estás expuesto en algo, sabiendo que con los valores del reino en la sociedad cambiante no vas a quedar bien por tu valor. Entonces tenés que estar dispuesto también a saber que va a ser ingrato a tu reputación quizás sostener los valores, lo que uno cree, las posturas éticas, ¿no? Que para otra sociedad, es decir, ¿no? Bueno, tenés que estar dispuesto a pasar quizás algún momento, aunque vos sepas que estás defendiendo algo que es correcto, ¿no? Sí. Hay veces que los grises no están determinados porque no existe nada dicho, sino porque no los busqué ni busqué aprender de lo que sí existe, que ya está dicho. ¿Se entiende? Y esa es la idea de este módulo, que podamos entender la necesidad que tenemos como iglesia de seguir buscando qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Pero no saber, no, Dios me ama y me aceptó y me limpió y me rescató, que está buenísimo, y es la parte donde somos evangelizados, ¿no? Pero cuando somos evangelizados y aceptamos a Cristo como nuestro Señor, necesitamos empezar a vivir y a entender cómo se debería vivir en su reino. Porque este reino ya tiene un estilo de vida establecido, del cual nosotros fuimos llamados a ser embajadores. ¿Sí? Entonces, hay cuestiones acá que a veces minimizamos como iglesia dándole prioridad a otros asuntos, y está bueno verlos a todos ustedes acá, porque cuando terminemos este módulo, cada uno de ustedes también va a terminar siendo un embajador de poder seguir buscando y animando a otros a que busquen la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para sus vidas, ¿sí? Que tiene que ver solamente con lo que Dios estableció para nosotros. Y que quiero que quede claro que vamos a recontradefinir la última clase. Esto no se contradice con gracia, ¿sí? En ningún punto se contradice con la gracia. Pero a veces pensamos que no, esto es todo ley, entonces como es todo ley, esto no sirve para lo que Dios quiere hacer ahora, ¿sí? Porque ahora podemos tatuarnos los cristianos y no tiene que ver con usar un tatuaje, no tiene que ver con si uso pantalón largo o pantalón corto, si uso el pantalón roto o si predico con corbata. No tiene que ver con eso la ética. Tiene que ver con el carácter de Cristo desarrollado en nosotros, como hablábamos hace un ratito, ¿sí? Y algo que mencionaba recién también Daniel, no sé si vieron el sílabus, y ayer hablaba algo con Astrid también, me decía que el nombre de la materia es ética ministerial, lo vieron, ¿no? Pero dentro del sílabus hablamos de en
el punto de lo que vamos a desarrollar también la clase que viene, hablamos de ética bíblica teológica. Y eso va a estar muy bueno la semana que viene, porque justamente tiene que ver con cuál es el fundamento de lo que creemos como ética, qué diferencia de lo que, bueno, un poco decía Braulio recién, de lo que establece la filosofía no cristiana como ética, ¿sí? Porque también hay filósofos cristianos y tenemos que saber que tenemos que fomentar que nuestros jóvenes estén en esos ámbitos. Y me encanta saber que, Braulio, estuviste estudiando en una universidad y ahí poder ser un referente también de cómo Dios también puede impactar esos lugares, pero necesitamos gente que esté preparada, ¿sí? No que solo esté preparada para recibir golpes, como decía Daniel recién, es cierto, no va a ser grato el estar ahí y defender nuestra postura, pero necesitamos tener los fundamentos bien arraigados en nuestro corazón, pero también en nuestra mente, saber por qué creemos lo que creemos y dónde está anclado el fundamento de nuestra fe. El hecho de que sea correcto que un individuo actúe de cierta manera depende de o es relativo a la sociedad a la cual pertenece. Acá estamos hablando del relativismo, ¿sí? Continuamos un poquito con lo que veníamos hablando. Depende de o es relativo a la sociedad a la cual pertenece. Por lo tanto, no hay normas morales absolutas que se apliquen a toda la gente en todo lugar y en todo tiempo. ¿Cuáles son las verdades proposicionales que constituyen la base ética para el cristiano? Y creo que acá, Braulio, voy a responder a lo que tu planteamiento inicial, es decir, qué diferencia esto con lo que ya estudié. Punto número 1. La revelación moral de Dios en su palabra es una expresión de su propia naturaleza, como hablábamos hace un ratito. Él es santo y por lo tanto insiste en que sus criaturas humanas también tengan esa característica. Si no, resulta en juicio. He aquí la necesidad de la expiación sustitutiva. O sea, si no somos santos, somos propensos directamente al juicio. Ahí es donde todos nosotros necesitamos la expiación sustitutiva. Por eso necesitamos que Cristo haya venido. Al apropiarse de esa obra expiatoria por fe, el ser humano es considerado santo y por lo tanto aceptado por Dios. Lo mismo se puede decir acerca de las normas éticas, acerca de la verdad, la belleza, el amor, la vida y la sexualidad. Punto número 2. El sistema moral y ético de Dios consiste en más que una conformidad externa con su código moral. Se centra en la conformidad con asuntos interiores de motivación y actitudes personales. Hace poquito, un familiar mío, una hermana mía, ellos eran pastores en una ciudad acá en Argentina, y de repente salió a la luz la inmoralidad de su esposo con dos personas de la iglesia, y fue un golpe duro para nuestra familia porque no esperábamos eso, y es dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Creemos que la ética ministerial es necesaria. Es necesario que desarrollemos cada uno de nosotros el carácter de Cristo, porque
lo que estamos diciendo acá es que no es, bueno, sí, acepto que Dios me limpie, me redima, me dé sus promesas y estoy de acuerdo con todo eso, pero de una manera externa a mí. Como hablábamos hace un ratito, la gracia de Dios, aceptada por mí, produce transformación. Y esa transformación tiene que ver con asumir internamente en mis motivaciones y actitudes personales que ya soy parte de otro reino que no es el reino de este mundo. ¿Y cuántas veces leímos, no se conformen a este mundo, no se amolden, sino sean renovados, sean transformados, y todo lo que leemos en la palabra, ¿no? Y lo sabemos en recontra de memoria, pero esta tiene que ser nuestra verdad como hijos de Dios. No solamente aceptar un mensaje, no solamente aceptar que cuántas buenas noticias que hay para mí, sino que esa buena noticia que es Cristo sea lo que transforme mi vida. Para así poder decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y que podamos como hijos de Dios desarrollar el carácter de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo, es la obra verdadera del Evangelio. Es para reflexionar demasiado. La enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte destaca este punto. La norma ética de prohibir el adulterio involucra más que un simple acto externo. Involucra codiciar a otra mujer en el corazón. ¿Sí? La norma ética de prohibir el asesinato involucra más que el acto externo. Involucra evitar la amargura, el odio y el enojo en el corazón. Por eso cuando hablamos de ética y cuando hablamos del reino de los cielos, tenemos que entender que nuestra ciudadanía, nuestra naturaleza tiene que ser transformada por el poder del Evangelio. Punto número 3. Dios provee los criterios absolutos para determinar el valor de los seres humanos. Otros criterios, como lo físico, lo económico, lo mental y lo sociocultural, no son adecuados para determinar el valor del ser humano porque son arbitrarios. Dios creó a los seres humanos a su imagen y estableció sus criterios absolutos para determinar el valor de los seres humanos. Cuando hablábamos de los otros criterios, como lo físico, lo económico, lo mental y lo sociocultural, entendemos todos de qué estamos hablando, ¿no? De que si tenés más, valés más, de que si sos más inteligente o menos inteligente, si sos más capaz o menos capaz, si desarrollaste una carrera o no la desarrollaste, si sos más flaco, más gordo, más lindo, más feo, ¿sí? Dios creó a los seres humanos a su imagen y Él estableció sus criterios absolutos para determinar el valor de nosotros como seres humanos, ¿sí? Ser la imagen de Dios significa que los seres humanos son semejantes a Él. Los humanos poseen la conciencia de sí mismos, voluntad propia y responsabilidad moral tal como Dios. Lo que perdieron los humanos en la caída fue la justicia, la santidad y el conocimiento, los cuales son renovados en el cristiano al ser conformado a la imagen de Cristo. Tengo ahí para compartir con ustedes, porque de todo esto no van a decir, pero pastor, no dio ningún versículo. No vi ningún versículo, bueno, recién leímos algunos, pero tengo un archivo que les voy a compartir ahora en el WhatsApp. No quiero abrir mucho acá para que no se me tilde de nuevo. Le voy a compartir un archivo que preparé para hoy con, creo que son como 28 versículos, 29 pasajes de la Biblia que hablan acerca de el carácter
de un ministro, ¿sí? No hay que hacer ninguna tarea, simplemente si alguno de ustedes en su devocional quiere incluir estos 28 pasajes, leer 2 por día, 3 por día, para hasta la semana que viene, pueden hacerlo, y ahí vamos a estar desarrollando bíblicamente mucho del contenido que vamos a estar hablando a lo largo del módulo. Preguntas. ¿Nadie tiene ninguna? José, Sí. yo no tengo una pregunta, pero sí me hizo reflexionar mucho lo que he compartido hoy, porque como que me trajo a la mente mucho el hecho de que a veces aceptamos a Jesús solo como nuestro Salvador, ¿no? Pero no muchas veces lo aceptamos como nuestro Señor, ¿no? Y como usted decía, el aceptarlo como nuestro Señor implica que estamos en otro reino, ¿no? Y la verdad es que es tan importante saber esto porque el mundo cambia y todos tienen su verdad, ¿no? La verdad es relativa, dependiendo de la persona, el contexto, el país donde vive, entonces, y sin embargo la verdad es absoluta en Cristo, ¿no? Y bajo ese criterio, bajo ese concepto deberíamos regir nuestra vida o fundamentar nuestra vida y todo lo que hagamos de ahí en adelante, ¿no? Entonces todo el tema de hoy me pareció espectacular, me ha parecido que hay mucho que reflexionar. Y eso. Gracias Vanessa. Y la idea es esa, que podamos reflexionar acerca no solamente de nuestra conducta, sino de cómo podemos también animar a otros a que sigan creciendo en su fe, dando pasos, ¿no? En su fe. Que no nos quedemos solamente con el primer paso de aceptar al Señor como nuestro Salvador, ¿sí? Braulio, ¿querías compartir algo? No, solo fueron los aplausitos de lo que dijo Vale. Clever. Hola, hola con todos. Una vez escuché una pregunta bastante interesante. No me la hicieron directamente a mí, pero la escuché. Era con respecto a unos creyentes que estaban pensando en, no podían tener bebés y estaban tratando de congelar óvulos y entrar a todas las opciones que te ofrece la ciencia para ser para ser padres, ¿no? Y también la pregunta iba, ¿y qué pasa si uno de estos óvulos o, bueno, uno de los bebés está con alguna discapacidad y no quiero tenerlo? Entonces, bueno, no, no hablé mucho. Yo tengo una postura muy clara con eso, pero me sentí muy corto en poder entrar a esa conversación, ¿no? Gracias. La pregunta, ¿dónde Sí. cuadra todo esto con respecto a la ética cristiana? Es que todo el tema en sí tiene que ver con la ética cristiana, desde el principio, desde el planteamiento de, bueno, ¿qué dice Dios acerca de la fertilización asistida? ¿Qué dice Dios acerca de? Necesitamos saberlo. Como vos decías, no como opinólogos, no para enjuiciar a nuestros hermanos, sino para edificar, para poder aportar con la palabra de Dios a alguien que está confundido o en una situación difícil o por tomar una decisión que puede marcar el resto de su vida, ¿sí? Necesitamos seguir creciendo en nuestra fe para poder acompañar a los que vienen dando sus primeros pasos, ¿sí? Y por eso los felicito a todos
que estén a estas horas por acá, estudiando, buscando con un corazón correcto el conocer más de Dios y más de lo que Él dice para nosotros. Por cuestiones de tiempo, no vamos a introducirnos en puntos por puntos, como decía recién Clever, específicamente en fertilización o en sexualidad o en homosexualidad, o no vamos a introducirnos puntos por puntos. Sí sabemos que tenemos claridad en nuestras posturas, pero vamos a específicamente desarrollar la importancia de estudiar la ética, por qué, cuál es nuestra responsabilidad como cristianos y cómo desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Porque después lo demás nos queda como tarea para nuestra vida en la iglesia, en el entorno de nuestras congregaciones locales y en el entorno también con nuestros pastores. No sé si alguien de acá es pastor. Daniel, ¿sos pastor vos? ¿No? Yo de adolescentes, pero ahí es más ligerita la carga en eso. Qué bueno que haya un pastor de adolescentes estudiando ética. Necesitamos pastores de adolescentes preparados en la palabra para poder responder a cuestiones profundas con la palabra. Con la palabra. ¿Alguien más? Estamos a 5 minutos de terminar. ¿Nadie más? ¿Nadie quiere compartir? ¿Ahí quiere? ¿Cande? Nada, yo creo que el curso me va a venir re bien porque, bueno, más también con lo que estudio, que estudio trabajo social, entonces como que todo el tiempo estoy ahí en conflicto con las cosas que veo, aprendo ahí. Y bueno, y en ese caso, nada, es como que me reconfronta también todo lo que vimos hoy, ni me quiero imaginar todo lo que viene, pero también me surgió una duda, pero no sé si capaz a lo largo del curso se va a aclarar, porque me surge la duda también el hecho de mi rol en el caso de que si alguien no te pide opinión o no te pide un consejo, entonces es como, nada, ahí cuál sería mi rol. Muy buena pregunta. ¿Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Más fuera de la iglesia lo pensé. Bien, fuera de la iglesia somos embajadores. ¿Sí? Igual lo vamos a ir nuestro estilo de vida, tenemos nuestra referencia, tenemos la palabra revelada, como decíamos recién hace un ratito, donde Dios estableció su naturaleza y al reflejar su naturaleza también me identificó a mí, cuando me dijo que me hizo a su imagen y su semejanza. Ahora, es diferente. Recién le pregunté a Cande, ¿dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Es diferente dentro de la iglesia? Supongo que sí. Cande supone que sí, ¿el resto? A mí me pasó que cuando recién hablaba Dani, que no lo dije porque, bueno, justo ahora se dio la pregunta, ¿no? Que a veces adentro lo que nosotros hacemos es agarrar tal vez la Biblia como nuestro propio manual de ética y empezamos o sea, como a mirarnos entre nosotros, a ver quién tiene tal vez la verdad o no, la pollera tiene que ser más larga o el pelo tiene que ser más corto, ¿no? Yo creo que aplicamos más adentro desde esa forma
como de una manera, no sé si decir estructurada, pero sí como que yo tengo la verdad absoluta. Y afuera, como embajadores, por ahí no decimos nada, no, porque tenemos miedo en realidad. A mí me pasa que yo trabajo en un ámbito donde hay personas que son géneros no binarios, trans, hay chicas que tienen atracción por otras chicas, y me manejo en ese lugar, y la verdad que en un principio para mí, yo cuando recién empecé a trabajar digo, bueno, ¿cómo hago? Porque uno tiene ese prejuicio, ¿no? Y la realidad es que uno no tiene por ahí a veces que, como preguntaba Cande, ¿no? ¿Cómo hacemos afuera? Pensamos que tenemos que ir con el manual y decirle esto es así, esto es así. Y adentro creo que es peor. Creo que nos medimos para ver quién tiene las condiciones correctas, ¿no? Análisis, ¿no? Sí, sí, la verdad es que yo, o sea, no tengo vergüenza de decir que soy muy prejuiciosa. Y mucho. Y tal vez uno no lo dice, pero se lo lleva para adentro, ¿no? Y ve las cosas y las analiza demasiado. Y me pasa que, bueno, que tal vez afuera, en este tiempo aprendí a no ir al choque, y que tal vez en el ámbito que ahora estoy manejándome, cuando surge una necesidad o cuando se presenta el momento, puedo hablar y puedo contar qué pienso, por ejemplo, acerca del aborto, que es un tema ahora como que es el boom, ¿no es cierto?, en la sociedad. Y me pasa que en la iglesia tal vez vengo y no lo digo, o lo hablo con Daniel, porque uno dice, no puedo hablar de esto, o no puedo mostrarme, o tal vez uno se quiere mostrar, ¿no? Me pasó, a ver, no quiero ser clara, porque por ahí van a decir que tengo una ensalada en la cabeza, pero me pasó cuando descubrimos el tema de gracia. Yo tenía una visión totalmente distinta, y cuando entendí la gracia, qué pasó cuando Jesús murió, qué pasó con nuestras vidas, qué es lo que Él logró en nosotros, yo quería volcarlo enseguida, y tal vez eso iba a llegar al choque. Entonces no decía nada, y por ahí veía cosas y yo decía, no, pero esto no es así, ¿no? Entonces la realidad es que no sé cómo manejarme, o sea, no sé si tuviera el momento oportuno cómo hacerlo, para no ir ni al choque ni generar una contracultura, ¿no? Que era lo que habíamos aprendido. Creo que en todo esto, Dios no solamente estableció parámetros, sino que nos dejó un modelo. Y cuando hablamos de desarrollar el carácter de Cristo, ¿sí? Estudiemos qué hizo Él, cómo se manejó Él con los de afuera y cómo se manejó con los de adentro, ¿sí? ¿Qué es lo que como embajador tengo que representar hacia afuera? ¿Cómo soy? Cristo en mí es la esperanza de gloria para el que no tiene esperanza, ¿sí? ¿Cómo dejo fluir esa gracia en un entorno donde no conocen la buena nueva? Pero también cómo me manejo dentro de la iglesia, no tratando a todos como fariseos, ¿sí? Porque esa es la postura de... A veces somos demasiado extremistas, somos todo amor afuera y todo ley adentro, ¿sí? Y somos, no, acá son todos fariseos y el que estudia mucho la Biblia hay que darle con todo porque ese viene a juzgarnos a todos, entonces nos agarramos a bibliazos. Y no fuimos llamados a eso, fuimos a edificarnos, ¿sí? Entonces yo tengo que velar por mi hermano para edificarlo. Y si puedo ver algo que está mal, la Biblia también nos deja la instrucción para eso. Oremos por él. Acerquémonos con amor y con esa misma gracia para mostrarle la verdad que pudimos ver por gracia. ¿Sí? Y les voy a dejar picando, porque no lo vamos a hablar hoy, la última clase del módulo,
es gracia y verdad. Así que ahí vamos a desarrollar un poquito más de todo esta ensalada, como dijo Débora. Gracias a todos por estar conectados hasta ahora. Cualquier cosita nos escribimos en el grupo de chat, ¿sí? Ahora voy a, apenas termino la reunión, voy a compartirles en el grupo de WhatsApp lo que les dije con todos los pasajes, creo que son 28 en total, pasajes bíblicos, son cortitos de un versículo, máximo 2 versículos, no son textos de un capítulo cada uno, para que puedan ir viendo para la semana que viene. Y si de esos versículos tienen alguna duda, lo pueden escribir en el chat o lo traen como pregunta para el miércoles que viene. Gracias a todos por estar conectados. Ramón, no sé si tenés algo para agregar, si estás por ahí. Si no, finalizamos la reunión. Bueno, vamos a finalizar. Son las 1:45 en Argentina. Ya nos vamos a dormir derechito. Gracias a todos. Que tengan buena noche. Nos vemos la semana que viene. Ay, gracias.